Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos nuevamente al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Estamos estrenando un enlace distinto que les mandamos en la invitación a quienes nos siguen cotidianamente. Espero no hayan tenido problema para conectarse y nos estén escuchando. Este mes de cuidados paliativos en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Estuvimos hablando en el primer programa de este mes acerca de lo que son los cuidados paliativos en general y luego hablamos de algunas enfermedades neurológicas, luego de otras enfermedades psiquiátricas y el día de hoy vamos a cerrar este ciclo hablando en general de situaciones que son comunes para cualquier persona que tiene que recibir cuidados paliativos, independientemente de la especialidad, pero desde luego enfocándonos al área neurológica y psiquiátrica. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Mayer Rivera, quien es anestesiólogo, algólogo y especialista en cuidados paliativos. Él tiene mucha experiencia en esto, muchos años de ejercer esta especialidad tan interesante, tan complicada. Y pues le agradecemos mucho que haya accedido a platicar conmigo acerca de esto para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre estas situaciones en las que muy posiblemente tengamos algún familiar, algún conocido o nos toque a nosotros mismos tener que recibir este tipo de atención. Como comentamos en los programas anteriores, los cuidados paliativos deberán aplicarse en muchos pacientes, independientemente de la especialidad básica que los atienda, están en una situación que llamamos terminal en el último año de su vida, lo cual es muy difícil de establecer y esto lo vamos a repasar con el doctor Mayer, pero requieren cuidados que minimicen el sufrimiento, mejoren la calidad de vida y tengan una atención integral que comprenda tanto el aspecto médico, el aspecto psicológico, el aspecto social y el aspecto espiritual. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Pues vamos a comenzar quizá recordando un poquito estos aspectos que acabo de mencionar y que tienen en común cualquier especialidad que tenga pacientes en esta situación. Muchas gracias por la invitación, Lilia. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Fran. Entonces, dinos. En el grupo de enfermedades neurológicas que son un poco diferentes a los pacientes con cáncer, donde tenemos una gran diversidad de necesidades que atender por la naturaleza de estas enfermedades, como decía, tenemos en común con cualquier otro grupo de pacientes de otras áreas, el que debamos atender de manera integral estas problemáticas. Ya comentábamos con la doctora Llamosa primero acerca de enfermedades, esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, después hablamos de las cuestiones psiquiátricas que son de control, que son un problema crónico acompañante de todas estas situaciones.
Y ahora pues me gustaría mucho que desde el punto de vista tuyo, eres paliativista, ¿qué es lo que tú enfocas o qué has visto más en los cuadros de enfermedades neurológicas que requieren cuidados paliativos? Fíjate, Lilia, que algo que me parece que es muy importante es identificar que estos pacientes desafortunadamente suelen cursar con enfermedades muy prolongadas. Y entonces el abordaje de la atención que se les debe dar siempre debe ser temprano, porque empiezan a deteriorarse de manera progresiva y estas necesidades que van apareciendo conforme la enfermedad avanza se tienen que ir cubriendo también de manera progresiva. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es la necesidad de un equipo de cuidados paliativos, porque los pacientes requieren atención no solamente de los aspectos físicos, sino también de los aspectos psicológicos e incluso espirituales. Y la atención no se limita solamente al paciente. Tener un enfermo neurológico en casa tiene que ver mucho con el rol que juega esa persona dentro de la familia. No es lo mismo ser llevando o la madre que están llevando el modo de vida para esa familia, o el ser un hijo, o el ser el abuelo. Todo se modifica de acuerdo a esa circunstancia. De tal manera que esta afectación no solamente es para el paciente, sino para toda la familia. Cuando una persona está enferma, con frecuencia lo que vemos es que la familia y los allegados y los amigos están muy cerca los primeros meses o semanas. Y claro, estas enfermedades, decíamos, son crónicas y pueden llevar meses o años, a veces muchos años. Y en esa condición los pacientes y la familia se van quedando. Lo que nosotros tenemos que hacer, y desde la perspectiva de los cuidados paliativos, es tratar de reducir el sufrimiento de estas personas. Aspectos también. Algo importante es que los cuidados paliativos reconocen que la vida es importante y consideran que la muerte es un proceso normal, por lo que no buscan ni apresurarla ni retardarla, sino que sus acciones están enfocadas a mejorar la calidad de vida hasta que la muerte se produzca. Lo que ofrecen es un sistema que permita a los pacientes vivir activamente hasta su fallecimiento. Y esto, como decía hace un momento, se hace a través de un equipo multidisciplinario que les ayude a sobrellevar esta enfermedad. Conforme pasa el tiempo, los pacientes suelen tener diferentes tipos de pérdidas. Muchas veces pérdidas funcionales que los van limitando a no poder realizar sus actividades cotidianas y pueden llegar al punto de estar absolutamente postrados en una cama. Es probablemente en esa etapa en la que todavía peor. Y hay que considerar también que muchas enfermedades neurológicas no solamente afectan la función funcional desde el punto de vista del movimiento, sino también afectan la capacidad cognitiva de estos pacientes, incluso verbal, y pueden ser muy difícil comunicarse con ellos. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido enfermedad vascular cerebral, especialmente cuando han sido extensas o cuando han sido repetidas, son pacientes a los que de alguna manera les está imaginando qué es lo que ocurre con la ayuda de sus familias. Así es. Hablábamos cuando algunas de las enfermedades neurológicas dificultan la comunicación, es muy importante tratar de conseguirla de alguna forma, ya sea si el paciente puede escribir, pues manifestarnos por escrito su comunicación. Pues de otra manera no sabemos sus sentires, sus necesidades y no podemos a veces ayudarles adecuadamente porque no identificamos esto si el paciente no es capaz de comunicarlo.
En otras ocasiones el problema es la movilidad, como ya bien decías, y también de eso habíamos platicado, la necesidad de prevenir complicaciones inherentes a la inmovilidad, como las escaras de decúbito, la anquilosis, el dolor que esto produce. Y bueno, pues de esta manera hacer partícipes a otros especialistas, como comentábamos, que esto es multidisciplinario y otros especialistas como los rehabilitadores nos pueden ayudar. Una vez que logramos de alguna manera mantener una comunicación con los pacientes, pues sigue el atender lo que los pacientes nos puedan comunicar y puede ser, como decíamos, dolor, el sentirse mal anímicamente, el tener algún otro tipo de molestia y entonces allí vamos a ir actuando. Creo que se había interrumpido un poco tu comunicación, no sé si ya la reanudamos. Ok, entonces nos quedó un poquito en suspenso parte de lo que nos estabas comentando. Sí, algo que decía que es muy importante es que estos pacientes tenemos que estarlos vigilando siempre de manera sistemática. Quiere decir que nosotros hacemos evaluaciones todo el tiempo sobre varios aspectos de su condición, decían no solamente físicas, también emocional, y también conversamos con la familia para ver cómo enfrentan el problema y de qué manera están solucionando sus necesidades. Esto se tiene que hacer todo el tiempo porque es la única manera que nos enteremos si algo nuevo ha aparecido o si está siendo efectivo lo que estamos realizando para tratarlos. Y algo importantísimo es que estos pacientes son los que ellos o su familia, cuando ellos no pueden comunicarse, cuáles son sus expectativas sobre lo que es una calidad de vida. Es decir, qué les gustaría hacer, cómo les gustaría vivir el tiempo que les quede de vida, porque nunca sabemos cuánto es este tiempo. Y por eso es tan importante empezar a comunicarse con ellos de manera temprana, especialmente en esas personas en las que sabemos que va a haber un deterioro irremediablemente progresivo. En esa condición es muy importante comunicarse con los pacientes de tal manera que seamos capaces de hablar de qué piensan ellos sobre la enfermedad, cómo, cómo las está afectando, cómo ven ese deterioro y cómo creen que van a ocurrir las cosas hacia adelante y qué les gustaría hacer de acuerdo a lo que se vaya presentando. Temas hay muy importantes en muchos de ellos, por ejemplo, el permanecer en casa o el ir al hospital, por ejemplo, si ocurre una situación urgente. Hay personas que dicen, no, yo prefiero quedarme en la casa. Quiero fallecer en mi casa, no importa si es probablemente antes de tiempo. No quiero estar en el hospital, no quiero que me internen, no quiero que me pongan sueros, no quiero estar lejos de mi familia. Esta visión es algo que nosotros tenemos que respetar y hay que recordar siempre y tener en mente que el que está sufriendo la enfermedad como número uno es la persona que está enferma. A veces los familiares quisieran que ellos vivieran para siempre y entonces de comunicarse no de afán.
Perdón por la falla técnica, pero parece que se dejó de transmitir y el doctor Mayer y yo estábamos importancia de comunicarnos adecuadamente con la persona enferma. Es quien sufre realmente lo que está sucediendo, además del sufrimiento que los acompañantes también tienen, y que era muy importante que el paciente sepa lo que está pasando, que la familia lo sepa también, y que tanto la familia como el enfermo se digan mutuamente qué tanto conocimiento están teniendo del problema para poderlo enfrentar juntos. Comentábamos que yo hace muchos años esta situación del pacientes con cáncer, se tenía se tiene todavía la idea de que el paciente no lo sabe y la familia les oculta el diagnóstico y el pronóstico para no alarmarlo, para no hacerlo sufrir, y el enfermo sabe lo que le está pasando, tampoco se lo dice a la familia para no preocuparlo, sino hacerlo sufrir. Y entonces viven un juego de ocultamiento mutuo que no conduce a nada porque lo que cada quien conoce de lo que está sucediendo para actuar adecuadamente en consecuencia. Entonces, la comunicación es básica en este sentido porque los deseos y las expectativas que el paciente tiene, las tiene que conocer tanto el médico, el equipo de salud en general, como la familia para que no se tomen decisiones que no vayan de acuerdo con este deseo de la persona, que debe conservar su autonomía hasta donde eso es posible. Esto es su capacidad de decidir sobre su propia persona. Entonces, esto que es básico es bien difícil, ¿verdad, Francisco? Claro, ¿Cómo sí. le podemos hacer para que esta comunicación se logre? Fíjate que lo que tú has dicho es súper importante y es tan difícil que hace no muchos años se demostraba que los médicos no eran capaces de informar esto porque pensaban que hacían sufrir a los pacientes. De tal manera que más de la mitad se callaban los diagnósticos concretos y solo aproximaban un poco al diagnóstico. En realidad, lo que uno tiene que hacer es tratar de entender qué tanto es lo que conoce el paciente. Y eso se debe hacer en un entorno pues, lo más privado posible, con la familia o con las personas más allegadas a él, que no siempre son la familia. Y hay que estar también físicamente disponible a entender que va a tener probablemente reacciones que son las esperadas cuando a alguien le dan una mala noticia. Y en los pacientes neurológicos, en empezar desde el primer diagnóstico y conforme la situación va avanzando, pues van apareciendo nuevas malas noticias. Y algo que hay que hacer es preguntar, ¿qué sabe de su enfermedad? Muchas veces, como tú decías, los pacientes saben bastante de la enfermedad y solamente no se atreven a comunicar con su familia. Y entonces uno puede hacer preguntas muy simples como, ¿qué le han dicho que tiene? ¿Cómo percibe usted este problema? ¿Usted se acuerda que le hicimos algunos estudios? ¿Se acuerda cuáles fueron los resultados? Y entonces nos vamos dando cuenta qué nivel de conocimiento tiene sobre la enfermedad y podemos ir aumentando la información. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Todos los pacientes están abiertos a escuchar sobre su diagnóstico y hemos tenido pacientes, yo recuerdo claramente a más de alguno, con enfermedades avanzadas y terminales, y cuando yo les preguntaba, ¿quieres saber cómo va esto y qué es lo que sigue? Decía, yo no quiero saber nada, por favor todo dígaselo a mi hija. Y es una situación que también tenemos que tratar. De tal manera que hay que preguntarles si ellos quieren conocer todos los detalles o solamente alguna parte de lo que se está realizando o de lo que se puede esperar. Y también la enfermedad es más grave o se va complicando con el tiempo,
cómo le gustaría que le diéramos esta información. Son algunas cosas que son muy importantes y eso nos permite acercarnos al paciente y hay que estar atentos a la manera en la que nos responde. Muchas veces nos preguntan, oigan, no entendí lo que me está diciendo y probablemente quieres más información. Otras veces nos dice, yo, doctor, confío plenamente en lo que usted haga. Eso probablemente significa que el paciente no quiere conocer más detalles. Pero es importante saber qué tanto saben ellos del padecimiento y esto hay que hacerlo desde el punto de vista médico, pues con empatía. Y empatía significa tener una actitud correcta, explorando las emociones del paciente y entendiéndolas. Esta parte probablemente es la más difícil y hemos escuchado muchas veces esta frase que dice ponernos en los zapatos del otro. Y ponerlos en los zapatos del otro supone que yo estoy entendiendo lo grave que es la enfermedad, qué pasaría si yo fuera el enfermo, cómo reaccionaría y cómo me gustaría la condición. Y también está muy pendiente a que pueden tener una situación como difícil de resolver desde el punto de vista práctico, como que puedan estar llorando, que se sientan con miedo. Y lo que uno puede hacer es simplemente decir, pues es normal que usted se ponga así porque no es una situación fácil o debe ser algo muy difícil para usted escuchar esto. Y finalmente uno tiene que decirle si hay algo más que les preocupe y sobre todo creo que lo más al final es decirle otra vez todo lo que se platicó con él y tratar de mantener la esperanza en el paciente. Mantener la esperanza no significa decirle usted se va a curar y va a salir de esta. Mantener la esperanza significa yo voy a estar siempre con usted, vamos a ir resolviendo los problemas conforme vayan apareciendo, encontraremos soluciones y siempre estoy dispuesto a escuchar lo que usted me quiera contar y lo que a usted le preocupe. Así es. Bueno, para toda la audiencia, no sé si escuchándonos, pero esta parte del mensaje va directo a los trabajadores de la salud que atendemos a los enfermos y que estamos en obligación de expresar con claridad, lo cual a veces no sucede, expresar en términos que la persona nos pueda entender, porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen nada que ver con la medicina y a veces sucede que empezamos a dar una explicación muy técnica con términos que solo entre médicos nos vamos a entender, pero no vamos a darle ese entendimiento a las personas que no manejan esta terminología. Así que aquí el mensaje para la audiencia sería que si ustedes escuchan una explicación pero no la entienden, por favor pregunten al médico esos términos que no entendieron para que se los pongan en palabras coloquiales, porque todo se puede explicar más clara de tal forma que la comprensión sea adecuada. Si ustedes escuchan al médico muy docto que está explicándoles algo como para un congreso médico, eso no nos funciona como pacientes o como familiares. Entonces hay que pedir una traducción, valga la expresión, una traducción al lenguaje común y corriente que permita entender lo que esté pasando. No se queden con dudas, porque a malos entendidos y conduce a veces a conflictos. Entonces, por favor, soliciten bien la explicación de lo que está pasando. Esta actitud de que, bueno, usted es el que sabe y poner al doctor en el pedestal y uno acá abajo recibiendo
todas las indicaciones y tomando decisiones que a lo mejor no le tocan al doctor, le tocan al paciente, le tocan a la familia, pues no debe ser. Tenemos que lograr este nivel de comunicación de una manera clara, de tal forma que también el médico pueda entender lo que está pasando por la cabeza del paciente, por la cabeza de los familiares y que estemos todos en el mismo canal para poder seguir con esta relación hasta el final, porque es lo que se pretende. Como dijo el doctor Mayer, no vamos a prolongar la vida, no vamos a acelerar la muerte, pero sí vamos a acompañar a nuestro paciente hasta que la muerte llegue y que llegue de una manera que acepte bien, la familia la acepte bien y con el menor sufrimiento posible. Aquí preguntaría a Francisco, ¿qué papel tiene un tanatólogo en este proceso? Fíjate que un tanatólogo puede ayudar con mayor facilidad probablemente a expresar estos temores sobre la muerte y a un poco profundizar en los aspectos espirituales que se relacionan con ellos. Para la mayor parte de las personas hablar es algo muy difícil. Sin embargo, cuando esa comunicación, y esa es una recomendación que yo le hago a cualquiera que tenga un familiar enfermo, que les den oportunidad de escucharlos, de si ellos dicen, es que cuando yo me muera quisiera que me sepultaran junto a mi abuelita, o yo quisiera que me trajeran un mariachi, o la gente tiene muchas ideas relacionadas con la muerte, y no solamente con el sepelio, sino también con su condición de muerte, de morir en su casa, de morir acompañado, de muchísimas cosas. Todos se esfuerzan en encontrar cuáles son estos deseos y de alguna digamos, preparados para cuando el momento ocurra. También es muy importante porque morirse no es un asunto fácil. Hay un deterioro que es muy difícil de contemplar desde la perspectiva de los familiares que están cerca. Alguien en agonía es una situación siempre dolorosa, particular durar varios días, incluso semanas. Ellos con respecto a la muerte, de tal manera que este diálogo esté a la vista y se puedan encontrar soluciones. Creo que esto se relaciona también con este tema del que yo hablaba hace un momento, que es la calidad de vida. Y hablar de calidad de vida es un asunto totalmente personal. Tiene que ver con en dónde vive esa familia, en qué comunidad se encuentra, cuál es su sistema de valores y de creencias, qué objetivos tenía o tiene en la vida. Cosas son las que más le preocupan. Y es ahí donde regreso yo al tema del diálogo del que tú hablabas, que es tan importante. Nosotros a través de esto podemos entender cuáles son las necesidades del paciente para tratar de proporcionarle esa calidad de vida que él busca y que todos de alguna manera tenemos a la vista como un contexto completo que incluye muchas cosas. Por una parte está el bienestar físico, como pueden ser el control de los síntomas como el dolor o los que se van presentando conforme la enfermedad avanza. Pero también hay elementos que son importantes como los aspectos materiales que se van afectando porque los familiares tienen muchos gastos o la persona que está enferma es la que proveía de los recursos. También saber si tienen seguridad social o cómo son las relaciones con su familia, qué tan afectadas están, si hay algo que se puede hacer sobre eso y cómo se encuentran emocionalmente. Muchas veces las personas parecen estar muy tristes y lo único que necesitan es la oportunidad de conversar sobre estas emociones, sobre sus creencias
y sobre algunos otros aspectos que se han visto afectados con la enfermedad. Si nosotros nos esforzamos en mejorar la calidad de vida, esto puede tener una influencia muy positiva sobre el devenir de la enfermedad e incluso de la muerte. Hay algunos, puedo comentar de algunos pacientes que recuerdo que había, por ejemplo, una paciente que estuvo mucho tiempo postrada en cama en la Ciudad de México, incluso rentaron un departamento, ella venía, ¿no? Y rentaron un departamento porque gracias a eso podían estar viéndola el personal médico. Y lo último que ella deseaba hacer antes de morir era regresar a vivir. Y entonces fue todo un ejercicio de tratar de llevar a esa familia y a su paciente al mar en una condición muy difícil porque estaba gravemente enfermo. Y un poco platicándoles qué es lo que podían hacer para garantizar no tener en lo posible una pick-up porque no tenían muchos recursos tampoco, pusieron un colchón y se llevaron a la señora a que viera por última vez el mar. Este tipo de cosas hacen que cambie la calidad de vida de las personas. Son situaciones que parecen tal vez simples para otros, pero para ella era algo muy significativo. Y el haberlo logrado para la familia también fue de un muy alto valor. Es un pequeño ejemplo de dónde tenemos que poner la mirada, no solamente como médicos, sino también. Hay otros aspectos que son importantes, como el deseo de ver a la persona, a veces el tomar algún alimento, escuchar la música, salir al sol, si son religiosos, a lo mejor ir a misa. Muchas de esas cosas que parecen, insisto, simples, a veces suponen un esfuerzo muy grande para la familia, pero lograrlo normalmente les da un beneficio muy grande, una influencia muy positiva sobre el curso de la enfermedad y cambia realmente su calidad de vida. Esa perspectiva del paciente hay que percibirla, hay que respetarla y hay que ayudar a que se cumplan esos deseos que están, pues yo creo que todos dentro de lo factible, como lo que nos acabas de platicar. A lo mejor significa un poco de esfuerzo para la familia en algún aspecto físico o económico, pero vale la pena el hacer feliz a la persona en ese momento porque le están cumpliendo un deseo que tiene de mucho. Y eso pues hay que considerarlo. Bueno, hablaba de las personas que rodean a quienes en una situación terminal. Vemos que los cuidadores tienen un desgaste, esto está muy estudiado, la carga que tiene el tenemos un desgaste que puede colapsar a está brindando cuidados. ¿Cómo podríamos ayudar a los cuidadores a que comprendan también este proceso y a que no los afecte, por lo menos emocionalmente, de una manera catastrófica? Fíjate que eso que dices es súper importante porque en México y en muchos países, la tarea de cuidar a alguien que esté enfermo normalmente le toca a algún desempeñe en la familia. De tal manera que nosotros llamamos cuidadores informales y hacen las veces de alguien que estudió enfermería, porque tienen que aprender a cuidarlos, a bañarlos, a alimentarlos, a deshacerse de sus excretas, a tolerar sus ratos de buenas y de malas, a un sinfín de tareas que los agobian y que les consumen una enorme parte del día.
Y ciertamente hay que enseñarlos también a ellos que esa situación los puede desgastar muchísimo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues en general lo que se recomienda es tratar de distribuirse las tareas. No siempre es posible que los demás familiares participen. Por el contrario, lo más frecuente es que solamente una persona sea la que los cuida desde el principio hasta el fin. Y sobre sus tareas cotidianas se viene esta carga. ¿Qué se puede hacer? Pensemos en una ama de casa. Pues probablemente lo que puede solicitar es que alguien le haga las compras o le ayude con la comida, los hijos de la escuela, o le ayude a lavar la ropa. En fin, estas tareas que de todas maneras tiene que hacer si está dedicado al cuidado del enfermo, probablemente le faciliten y le permitan descansar siquiera algunos minutos con ellos, porque como bien dice, llega un momento en que las personas claudican, ya son incapaces de cuidar al enfermo porque simplemente están agotadas, no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional. De una paciente que tenía esclerosis múltiple, tenía problemas ya de comunicación ella, bien, tenía problemas cognitivos y no expresaba sus emociones de manera correcta. Y el familiar que la cuidaba vivía enojado permanentemente con ella y entonces la castigaba incluso dejándola sin comer. Es decir, había llegado a una situación extrema esta claudicación y había que... Uno no tiene que dar las respuestas, uno tiene que decir, ¿cómo crees que esto puede cambiar? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para que tú tuvieras algo de tiempo libre y pudieras descansar? El tratar de tener un día o una hora o varias horas en el día para dedicarse exclusivamente al cuidador es lo que suele mantenerlos en mejores condiciones. Porque una persona que está agobiada, pues difícilmente podrá cuidar de manera eficiente a alguien. Otra cosa que es importante cuando esto es posible es tratar de aprender las técnicas de cómo cuidar a un enfermo. En mi caso, yo normalmente lo que hago es presentarles a alguna enfermera que trabaja con nosotros y ellos los entrenan, les dan, digamos, como un curso breve sobre cómo se alimentan, cómo se mueven, cómo se cambian, cómo se bañan, particularmente a los pacientes que ya están. Y esto hace que incluso una persona que en otras condiciones sufriría incluso y se podría lastimar, pues puede hacerlo de una mejor manera. Y esto es fundamental, estarle preguntando también a la familia cómo están enfrentando la enfermedad, cómo la están viviendo, si han estado tristes, ansiosos o si se sienten estresados, porque normalmente no se dedica tiempo para su autocuidado. Y es por eso que, en perspectiva de los cuidados paliativos, considerar que no solamente el enfermo está enfermo, sino que está enferma la familia como unidad. Y entonces hay que tratarlos a los dos. Claro. Yo creo que es algo muy importante recordarle a la familia cuando se enojan con su enfermo que la persona no tuvo la culpa de enfermarse. El médico tampoco tuvo la culpa, le tocó tener una situación. También es muy importante, y esto yo lo he visto con casos, esto es muy frecuente, en que la persona que está enferma no cuenta con una red de apoyo grande y si la tiene, por ejemplo, hay familias de 8 o 10 hijos que nunca se ponen de acuerdo y le quieren dejar la responsabilidad a una sola persona. Y esa persona a la que le quieren
cargar la responsabilidad del cuidado, como lo acaba de describir el doctor Mayer, se siente injustamente tratada y quiere responsabilidades y obligaciones. Lo que yo aconsejar es que como eso no lo van a poder cambiar, porque ya todo el grupo familiar dijo, no, nosotros, yo no puedo por esto, yo no puedo por aquello, todo mundo tiene. ¿A alguien le tocó? Yo creo que deber asumir esa responsabilidad porque de otra manera el enfermo sin cuidador. Pero a veces tratamos de resolver un poco esta sobrecarga pidiendo que los demás que no pueden dar su tiempo por lo menos den una cooperación económica para que en algún tiempo del día haya una ayuda pagada que pueda aligerar carga a la persona a la que se le quedó el problema. Y que esta persona a la que se le quedó el problema, pues supervise que quien paguen como ayudante para el cuidado, pues lo haga la manera posible y que esta persona tenga un tiempo libre, cosas primordiales y de esta manera tener una carga mucho menor que si la tiene total todo el tiempo. A veces esta organización familiar es factible y también si la persona a la que le quedó la responsabilidad lo asume como que está cumpliendo de alguna manera, está en reciprocidad con todo lo que el enfermo le había dado en la vida, sienta injustamente tratada y asuma esto pues como debe de ser. Bueno, a mí me tocó, pero mi papá lo merece, mi mamá se lo merece y yo voy a asumir este cuidado. Nada más que sí ayuden. Hay familias en las que logramos esta organización, hay familias en las que es de plano imposible, pero se puede tratar de hacer este tipo de organización y de apoyo que pueda cuidador primario o cuidadora primaria que tenga un respiro y que no se sobrecargue y que no se vaya a colapsar, lo cual es muy frecuente que suceda, o lo que es peor, que se abandone al enfermo, porque también eso llega a suceder. Y allí pues no sabemos eh, cuál va a ser el desenlace. Bueno, sí sabemos, la persona morirá, a lo mejor morirá antes de lo que le correspondía por la situación de su enfermedad. Tampoco es justo que se abandone a alguien. No sé si Francisco se ha enfrentado a esta situación que de repente pues ya no hay cuidador y entonces nos toca verlo, por ejemplo, en un hospital. En los hospitales de repente están los pleitos familiares y de repente ya nadie está y el enfermo está aquí en la institución, ya no tenemos manera de resolver ese problema. Cada vez es menos lo que ha sucedido en este centro hospital, pero a veces ocurre y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, Francisco? Y claro, fíjate que eso que tú dices es muy importante y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de evitarlo antes de que pase. Una medida es lo que tú comentaste de poner de acuerdo a la familia y tratar de que entre ellos se puedan ayudar. A veces esto es simplemente imposible. Y otra forma de hacerlo entonces es tratar de ampliar las redes sociales que se tenían, es decir, probablemente yo estoy solamente volteando a ver a mis hermanos para pedir ayuda para cuidar a mi papá. Bueno, si mis hermanos no están dispuestos, tendré que voltear al siguiente círculo, que serían familiares no tan cercanos, a los amigos de mi papá o amigos míos que probablemente me puedan ayudar, no de manera permanente, pero sí ocasional.
Y otras veces es buscar también asociaciones que no son de gobierno, que muchas veces pueden también participar en los cuidados, especialmente aquellas asociaciones religiosas que tienen esta finalidad de cuidar a los enfermos. Esa sería una manera de tratar de evitar que esto llegue a abandonar a un paciente en un hospital. Sin embargo, pues la tarea realmente es compleja y no necesariamente generará un resultado positivo. Pero sí he visto que esto puede ser de utilidad y a veces también acudir con las autoridades locales, por ejemplo, la delegación o la presidencia municipal, a veces tienen la posibilidad de brindar algún apoyo. Tal vez no en todo. Por ejemplo, a veces pueden proporcionar una silla de ruedas o colaborar en la compra de una cama que facilite el cuidado del enfermo o proporcionar el transporte para que lo lleven y lo recogen al hospital a su consulta o colaborar con los medicamentos que requiera. En fin, yo creo que lo importante ahí es buscar opciones diferentes para tratar de encontrar también una solución que puede ir más allá de lo que el núcleo familiar y especialmente una sola persona puede resolver. Así es, bueno, decimos y tratamos de enseñar a nuestros alumnos, siempre debemos pensar que hay algo que hacer, hay algo que ofrecer a estos enfermos que parece que tienen todo perdido. Y qué hacer y qué ofrecer es darles una vida digna, el tiempo que les quede de vida y también una muerte digna. ¿A qué le llamamos una muerte digna, Francisco? Pues una muerte digna es justo la que la persona quiere tener, ¿no? En principio, en agresiones, sin que sean tratados de una manera agresiva. Hablamos hace un rato de estos pacientes que son llevados a los hospitales y que son intervenidos tratando de sacarlos vivos a cualquier precio. Y es esta muerte que se produce asistida por el control de síntomas que el paciente requiera, de tal manera que el sufrimiento se haga lo menos intenso para él. Es decir, es poder tener sin sufrimiento cuando ya desde el punto de vista médico no podemos hacer nada para curar una enfermedad. Muy bien. Y que hay personas que piensan que debemos terminar con el sufrimiento y que debemos ayudar a la persona a tener este final para no prolongar una. Tú dices, en México la eutanasia no está permitida y cualquier persona que haga una intervención que tenga como finalidad que alguien fallezca, independientemente de si está sufriendo o no, se conoce o se reconoce desde el punto de vista legal como un acto criminal. De tal Es manera, un homicidio, podríamos llamarle, tal cual, ¿no? De tal manera que en este país eso no está permitido. Y por eso yo decía que es tan importante realizar un buen control de síntomas, que eso es lo que activistas, ¿no? Controlamos el dolor, la dificultad para respirar, el delirio que a veces tienen estas personas que se desconectan de lo que está ocurriendo con el mundo, en fin, muchos de los síntomas que presentan, nosotros tenemos casi siempre una buena solución para controlarlos. Cuando esto no es posible, en México sí podemos realizar algo que se llama sedación terminal, es decir, es aquella persona que bajo ningún punto hemos podido nosotros controlar de manera eficiente y entonces lo que hacemos es sedarlos de tal manera que ellos ya no ya no estén sufriendo y puedan fallecer en mejores condiciones. Así es, entonces no confundamos términos. Esta situación se puede hacer y lo comentamos incluso cuando hablamos
con la doctora Mosa acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, que es mortal por necesidad, no tiene regreso. La enfermedad ya se presentó y va a culminar con una falla respiratoria, donde la persona declina su apoyo de respiración artificial y dice: no me quiero atar a un aparato, quiero pues ya que terminar sin un aparato que me esté dando una vida artificial, y en ese caso pues ya no podemos más que aliviar el sufrimiento que significa el sentir que se ahogan, que algunas personas se angustian mucho, otras no, porque la misma dificultad respiratoria va haciendo que se queden como dormidos, digamos, hasta que finalmente viene la tensión de la respiración, pero en ese lapso sí podemos aplicar una sedación para evitar esta sensación de angustia y permitir que la enfermedad termine como lo marca su historia natural, ¿no? Claro. Entonces, Justo, pues siempre hay algo que hacer. Eso es indudable. Yo invito mucho a mis alumnos, seguramente tú también, de que es terrible decirle a alguien: lléveselo a su casa a morir porque ya no hay nada que hacer, porque siempre hay algo que hacer. Minimizar el sufrimiento, evitar lo que tú comentabas como encarnizamiento terapéutico, esto de que no se me va a morir en esta guardia, cosa que no es raro que veamos en los hospitales. Está la persona realmente gravísima, pero se le meten sustancias, se hacen procedimientos y esto solamente va a alargar la agonía horas o días, y eso no es justo para, llamamos, encarnizamiento terapéutico, pues también debemos evitarlo. No irnos al extremo de atestiguar sin hacer lo mínimo necesario versus el meter cosas y hacer que no van a tener una finalidad real, práctica, para una calidad de vida y una vida que se prolongue de manera adecuada. Entonces, pues ese es el papel, yo creo, que de todos los médicos, cualquiera que sea la especialidad, dar la mejor calidad de vida, acompañar al paciente y a la familia con estos procesos terribles que sabemos van a terminar en la muerte, y que debemos tener conciencia como médicos y también hacer conscientes a los enfermos y a los familiares acerca de ello, pues porque la muerte tiene que llegar. Lo único claro cuando vivimos es que nos vamos a morir, aunque muchos dicen: si me llego a morir, como si eso no fuera posible. Eso pues no es así. Y si me llego a morir, que me voy a llegar a morir, pues quiero morir de manera digna, como lo hemos estado platicando. ¿Nos quieres dar un mensaje final, Francisco, por favor? sí, yo quisiera justo recalcar hace unos minutos que es muy importante, no solo como médicos, sino como familiares, tener en mente que siempre hay algo que hacer. Por grave que sea la situación, sí podemos encontrar algo que nos permita ayudar a esa persona que está sufriendo. Así es, siempre, siempre, y tengan la confianza de que su médico hará lo necesario para lograr estos objetivos, y si no encuentran a un médico que manera, pues búsquenlo, encuéntrenlo, los hay, y de esta manera el proceso de llegar al final de la vida será más llevadero para todos, para el paciente, para la familia y también para el médico. Francisco, muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que nos has compartido tu experiencia de muchos años en este
Kenia.